Bienvenidos a esta última y sexta mesa del seminario sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Esta última mesa la estamos cerrando con broche de oro. Tenemos una participación de excelentes ponentes para cerrar con broche de oro. Primero, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No me queda más que presentarlos a cada uno de ustedes para que la audiencia los conozca. Digo, estuvo ya anunciado en la publicidad, pero primero que nada, bienvenida a la senadora Guadalupe Murguía del Senado de la República por el Partido Acción Nacional. Gracias, Erika, por la invitación. Bienvenida. También le damos la bienvenida al diputado Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Morena. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También le damos la bienvenida a la doctora María del Pilar Hernández Martínez, investigadora de tiempo completo por la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Y por último, damos la bienvenida al doctor Roberto Mancilla, asesor legislativo y litigante constitucional de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues no me queda más que ceder la palabra a los ponentes de esta sexta y última mesa para hablar sobre la profesionalización de las corporaciones de seguridad pública. Son ponentes que están ampliamente dedicados y enfocados en cuestiones de política pública, entonces va a ser por demás interesante cerrar todas las conclusiones que hemos venido discutiendo en estos 6 días. Entonces cedo la palabra a la senadora Guadalupe Murguía. Muy buenas tardes. Agradeciendo este espacio, pues desde luego al rector de la Escuela Libre de Derecho, al doctor Ricardo Silva Díaz, a nuestro anfitrión en esta reunión, Arturo Ramos, también le agradezco muchísimo, a los distinguidos ponentes con los que hoy comparto este espacio plural, y a la comunidad de la Escuela Libre de Derecho que nos acompaña en esta sesión. Hablando de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, me gustaría comentarles, voy a compartir aquí 2 laminitas, los resultados de esta Estrategia de Seguridad Pública por lo que hace al tema de las Fuerzas Armadas y el tema de la militarización. Efectivamente, esta estrategia que fue publicada en el Diario Oficial, previa aprobación del Senado, se hizo en mayo del 2019 y parte de un diagnóstico, el diagnóstico es muy bueno, dice, hay una impunidad del 98% de los delitos. Es fundamental erradicar la corrupción, que es uno de los principales problemas, sobre todo por la manera como la sociedad mexicana atiende con tolerancia este tema de la corrupción. ¿Y cómo puede evitarse el tema de la corrupción y en general abonar a la seguridad? Pues nos habla de programas sociales que apoyen a la población más vulnerable y que eviten el que se incorporen, se integren a la delincuencia organizada. De ahí surge, desde este enfoque inicial, la propuesta de los programas sociales que tiene ahorita el gobierno federal, que según datos llegan a 23.4 millones de beneficiarios con un costo de 261,000 millones de pesos. ¿Quiénes son? Pues evidente jóvenes, personas que no tienen un trabajo, que no están estudiando, discapacitados, adultos mayores, trabajadores del campo, etcétera. Dentro de las propuestas hay un rechazo, y lo hizo López Obrador desde la campaña, a la estrategia belicista del gobierno de Peña Nieto y de Calderón, que dice, bueno, hay 200,000 personas asesinadas producto de esta guerra contra el narcotráfico. Proponemos desarme, proponemos desmovilización, reinserción social y promover modificaciones legales en torno a amnistía, indulto y perdón a la delincuencia, siempre y cuando se garantice la reparación del daño, el perdón de las víctimas, y utiliza en ese capítulo expresiones muy interesantes, habla de contrición sincera y propósito de enmienda. Esto no lo escuchaba yo desde que tuve mi preparación de la primera comunión.
pero así se refiere literalmente: contrición sincera y propósito de enmienda más reparación del daño, más el perdón de las víctimas, y podemos ir a un proceso de indulto, de amnistía o de desarme con grupos organizados. Una estrategia fundamental pues es precisamente la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad civil adscrito a autoridades civiles, y el tema de la guerra contra las drogas, en los que se insiste no debe de haber un enfoque en el tema de seguridad, sino en relación al tema de salud pública. Esta fue, digamos, la presentación de la estrategia, que trajo como consecuencia una serie de cuerpos legales de los que posteriormente ha venido conociendo el Congreso. La Guardia Nacional, la reforma constitucional y legal, quedó aprobada, publicada el 26 de marzo del 2019. Y su característica esencial, y fue el motivo determinante de la voluntad de los legisladores, tanto en Cámara de Diputados como en senadores, que fue Cámara de Origen, es que fuera un cuerpo civil, adscrito a autoridades civiles, como es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que si bien está integrada por elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, tiene que tener un carácter civil. Se dice en el texto constitucional que la participación de las Fuerzas Armadas tiene que tener el carácter de extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esto a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alvarado Espinosa contra México, que determinó qué características deberían de tener la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Y se dice también muy puntualmente que elementos de las Fuerzas Armadas que participen en la Guardia Nacional tienen que separarse de sus instituciones castrenses y también sujetarse al fuero y al régimen de las leyes civiles. Esto fue el gran marco. La Guardia Nacional quedó por unanimidad, todos los partidos, por lo menos en el Senado, todos los partidos celebramos el haber podido llegar a este importante acuerdo. Un mes después de la Guardia Nacional viene el nombramiento del comandante general de la Guardia Nacional. Y aquí, pues bueno, fue la primera sorpresa, porque el general Luis Rodríguez Bucio era, cuando se le nombra general en activo, y se aclara fundamentalmente que hasta 4 meses después podría tener su trámite de retiro de las Fuerzas Armadas. Si esto fue en mayo, en abril, era hasta agosto cuando él obtendría este trámite. No ha habido transparencia, son temas de seguridad y no es fácil respecto a saber qué pasó, si ya obtuvo su retiro, si sigue con el carácter militar, no obstante que existe disposición constitucional expresa de que tiene que ser un elemento que previamente se separe de las Fuerzas Armadas. Y el otro elemento muy importante fue el acuerdo que emitió el Ejecutivo Federal, ya hasta el 11 de mayo del 2020. En este acuerdo retoma, que es un acuerdo del Ejecutivo, no es una disposición legislativa. En este acuerdo administrativo, el presidente instruye a las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, a integrarse a la seguridad pública, y establece, sí, estos requisitos: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, complementaria, que vienen en la disposición constitucional. Sin embargo, del texto del acuerdo, si uno lo ve, que además es un acuerdo pequeño, pues se da cuenta que la participación de las Fuerzas Armadas tiene el carácter de permanente, no tiene nada de extraordinaria, participa en todo el territorio nacional sin limitación de materia. Incluso, bueno,
no se necesita justificar condiciones extraordinarias para la participación de las Fuerzas Armadas. Es una participación permanente hasta el 2024. Quiero comentarles que cuando en el Senado se analizó la Guardia Nacional, se puso un transitorio, y en ese transitorio, ingenuamente, los legisladores, porque a veces nos gana la ingenuidad, se estableció que el límite de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad sería en marzo del 2024. Lo que queríamos era fijar un límite y no que se abriera una puerta y que indefinidamente el ejército participara en la seguridad. Bueno, pues en este acuerdo se le da otro enfoque y se dice, tenemos autorización de manera permanente hasta marzo del 2024, que prácticamente es todo el gobierno del presidente López Obrador. En cuanto a la subordinación, pues también no se cumple con ese supuesto, porque el acuerdo instruye al secretario de Seguridad a coordinarse. Primero, coordinación no es subordinación, pero a quien instruye no es a las Fuerzas Armadas, sino al secretario de Seguridad que se coordine con el Ejército y la Marina en las labores de seguridad. Y en cuanto a la fiscalización, que era otro elemento importante, pues la verdad queda muy ambiguo, porque dice que estarán sujetos al órgano interno de control competente. ¿Cuál? Del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. Es decir, no hay una precisión en este respecto. ¿Qué pasó con este acuerdo? Generó una enorme polémica, que trajo como consecuencia el que senadores del GPPAN en el Senado promoviéramos un amparo indirecto que está en proceso de análisis. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional. Esta controversia constitucional está conociendo de ella la ministra Yasmín Esquivel. Sabemos que ha trascendido que el sentido va a ser en el tenor de desechar esta controversia bajo el argumento de que la presidenta de la mesa directiva de diputados debió haber consultado al Pleno. Lo cierto es que el reglamento de la Cámara de Diputados autoriza a la presidenta por sí, en ejercicio de sus atribuciones, a presentar estas acciones, estas controversias constitucionales sin someterla a la aprobación del Pleno. Entonces, eso también está sub iudice en proceso de análisis. Entiendo que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, también presentó amparos. Quiero comentar que la Barra Mexicana, capítulo Querétaro, yo soy de Querétaro, trabajamos también en la formulación de un amparo, impugnando estas tres funciones fundamentalmente: la subordinación, el carácter que no es extraordinario, sino permanente, y la fiscalización que no queda suficientemente acreditada. Aún más, en el Senado de la República se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el que llevara a cabo una acción de inconstitucionalidad ante lo que se ha calificado por muchos de nosotros como una militarización de la seguridad pública hasta el 2024. Y la respuesta de la CNDH, que raro, fue que no podía intervenir porque pues era un acuerdo del Ejecutivo, no una disposición formalmente legislativa, y que en virtud de eso pues no tiene atribuciones, ni siquiera lo intentó, pero no las tiene según su criterio, y algunos basándose en algunos criterios de la Corte para promover esta acción de inconstitucionalidad.
¿Qué quiero precisar? Y quiero ser de verdad muy enfática. Reconocemos la enorme aportación que hace a la seguridad de nuestro país las Fuerzas Armadas. Si hay algo que es un cuerpo profesional, leal, patriótico, son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un reconocimiento de aceptación en la población del 60%, es altísimo. En la mayoría de las poblaciones, la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad es muy bien aceptada y muy bien valorada. Pero tenemos que reconocer, y así es, que nunca como antes se han asignado a las Fuerzas Armadas labores que están y son ajenas a su labor castrense. Empezamos, desde luego, pues bueno, ahorita en labores de seguridad pública, en donde el Congreso le autoriza a López Obrador lo que no le autorizó a Peña Nieto y lo que no le autorizó a Calderón, que es la participación de las Fuerzas Armadas. Lo hacía el presidente Calderón con base en el 89, fracción sexta, pero esta autorización que se le da no lo hizo, no se ve autorizado. En el caso de Peña Nieto, presentó una iniciativa de ley de seguridad interior que fue impugnada y la Corte ni siquiera entró al fondo del proceso por deficiencias en el procedimiento legal, pero a López Obrador sí le concede esta estrategia de participación con fundamento constitucional expreso y una ley específica. Pero miren, en el mes de enero del año pasado, si mal no me acuerdo, con el tema de la lucha contra el huachicol, y después del asunto de Tlahuelilpan, Hidalgo, etcétera, donde murieron un número importantísimo de personas por esta explosión de ductos, se faculta al ejército a comprar pipas y a distribuir hidrocarburos en todo el país. Esa fue la primera. Después, con el problema de la exigencia de Trump de contener la migración que venía de Sudamérica, de Centroamérica, pues se determinaron que 27,000 elementos de la Guardia Nacional o del Ejército estarían destacamentados en la frontera sur y en la frontera norte. Y se han convertido en el muro humano que nos pedía López Obrador para contener la migración. Concretamente, bueno, pues ha seguido con las labores de protección a la población, este plan DN3, evidentemente, que es tan aceptado y tan reconocido, pero también participa o tiene a su cargo, no queda muy claro hasta dónde, cuánto y cómo, en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, construcción de carreteras, porque se ha encontrado que es un medio de bajar los costos de estas megaobras, emplear a los ingenieros militares. Recientemente, Cámara de Diputados, no ha pasado al Senado, autorizó con la mayoría de Morena y sus aliados el hecho de que los puertos de este país fueran administrados por el ejército. Ya es minuta. De hecho, esta fue la causa de la renuncia de Jiménez Espriu, que tenía a su cargo esa atribución, y renuncia ante la intervención del grupo militar. Cuando ha habido desabasto de medicamentos en alguna zona, el instrumento ideal para llevarlo es el ejército. Libros escolares en el pasado ciclo escolar también repartió el ejército. Y así, a manera de broma, cuando muere José José, es el ejército el que va a recoger sus cenizas y las trae aquí para que sean veladas por el pueblo de México. O sea, nunca como antes, el ejército ha desarrollado tantas actividades ajenas a su naturaleza castrense.
esto que decía el presidente López Obrador de que el ejército a los cuarteles y que iba a cambiar totalmente esta estrategia de militarización, bueno, ha sido total y absolutamente lo contrario. Efectivamente, sí tienen las disposiciones legales para hacerlo, pero siempre operando en el límite o aún más allá, ya en la zona oscura de que sí puede, en estos términos. Y bueno, ha sido muy delicado. No sé cómo voy de tiempo, yo creo que ya aquí terminaría esta primera parte. Gracias, Erika. Muchísimas gracias, senadora. Si necesita más tiempo, siéntase libre, y si no, será un gusto escucharla también en la ronda de conclusiones después de los demás ponentes. Muchísimas gracias, de verdad un gusto tenerla en la Escuela Libre de Derecho, que además es su casa, es egresada de la escuela. La senadora Guadalupe Murguía no solo es actualmente vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, sino que también fue presidenta de la Cámara de Diputados y ha tenido varios cargos en la administración pública local, por ejemplo en Querétaro, como procuradora fiscal y secretaria de Educación en el Estado. Entonces es un verdadero gusto que nos comparta su experiencia y conocimientos aquí. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra al diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena. Bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un placer estar en esta mesa compartiendo ideas. Gracias a mi escuela, Escuela Libre de Derecho, al rector y a mi buen amigo Arturo Ramos. Senadora, un placer estar aquí. Roberto, José, Erika, un gusto estar aquí compartiendo ideas. Yo creo que la senadora nos hizo un recorrido muy claro, cronológico, de lo que ha sucedido en este sexenio en materia legislativa sobre el tema de seguridad pública. Quisiera abundar, tomando como base esos hechos narrados por la senadora, en algunas reflexiones. Yo creo que el tema de seguridad pública en primera instancia es un tema que no debe politizarse. Y en segundo lugar, un tema que debe analizarse a partir de los hechos, de las situaciones fácticas. Muchas veces nosotros, por nuestra formación de abogados, estamos en una realidad que no se corresponde con lo que las personas viven. A veces la teoría, los criterios y algunas situaciones no tienen ninguna relación con la realidad social que acontece y que es grave en muchas partes del país. El tema lo tenemos bien claro, los criterios internacionales sobre la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y yo, para iniciar la reflexión, dejaría una pregunta. ¿No estamos en México en una situación extraordinaria? Lo que sucede en Michoacán, en Tamaulipas, en el sur de Veracruz, de donde yo soy, ¿no es una situación extraordinaria? Podríamos contar muchas situaciones, anécdotas, vivencias reales, trágicas todas, donde nos hace reflexionar de qué manera podemos abatir esta situación. Y yo creo que el tema tiene dos enfoques básicos, dos enfoques macro. El combate a la delincuencia, pero también el atender o tratar de erradicar las causas que nos llevaron a esta situación. La situación en la que estamos, desde mi punto de vista, sí extraordinaria, no es una situación que se generó espontáneamente. Se generó por el deterioro de muchos años en el tejido social, que desde nuestra perspectiva es el que hay que recuperar. De manera destacada, para poder tener un resultado eficaz en el combate a la delincuencia. Estar en contacto con la ciudadanía, los fenómenos sociales actuales nos han llevado a percibir que los modelos comunicacionales han puesto como un estándar aspiracional el pertenecer al crimen organizado. Eso ha sido la normalidad que vemos en medios de comunicación, en redes sociales. Es un tema aspiracional donde lamentablemente muchos jóvenes desean como un modo de vida participar en esto. ¿Qué tenemos que hacer como gobierno?
generar condiciones para que haya otras formas para tratar de no incurrir o de no tomar este camino. Esa es una parte. Comentaba la senadora como parte al inicio de su exposición, esto forma parte de los ejes del combate a la delincuencia o de la estrategia de paz. La atención a los problemas sociales, generación de empleo, economía, asistencia a personas que no han tenido la oportunidad, esa es una parte. Ahora, concentrándonos en la parte del combate a la delincuencia, evidentemente hay personas que no se les va a cambiar de opinión con un programa social o con un tema de asistencia de esa naturaleza. Son delincuentes. Hay que tener una política delincuencial en ese sentido. El tema de las Fuerzas Armadas es un tema que en el pasado de facto se utilizó. Nunca hubo un marco constitucional que le permitiera a las Fuerzas Armadas desplegar las acciones que hacían. Y todos sabemos que el combate real, el combate de fondo a la delincuencia sofisticada, se generaba básicamente o destacadamente en las partes de inteligencia militar e inteligencia marina para llevar a cabo estos operativos que eran los operativos más complicados y más riesgosos, porque tenemos que entender y dimensionar que la delincuencia evolucionó en México a alcanzar grados que son muy difíciles de erradicar con las policías municipales definidas, pero que no tuvieron el estándar de evolución que sí lo tuvo la delincuencia organizada. La delincuencia organizada evolucionó de manera destacada y las policías municipales, estatales, federal, se fueron rezagando y fueron cooptadas. Esos son hechos. Esa es la realidad que nosotros queremos de alguna manera anteponer para buscar soluciones. Esa realidad extraordinaria, en nuestra consideración, amerita la participación del ejército, que además la sostenemos en los términos constitucionales y en los términos del decreto que mencionó la senadora, pero además también bajo la premisa de que la sociedad, la sociedad en las tener mejores policías. El esquema y la estructura jurídica que senadores a través de la emisión de ciertas leyes y la actualización de leyes secundarias en la materia, van orientadas hacia ese esquema, a tener un modelo homologado de justicia cívica o el gobierno, cultura de legalidad para municipios y estados en México. ¿Cómo lograr esto? A ver, es una tarea de tiempo, es una tarea que tiene su complejidad y es una tarea que en algún momento deberá ser asumida por civiles. En esta época de transición que tenemos, en este momento de transición, donde nuestra aspiración es llegar a los estándares internacionales que señalan esos criterios que invocamos como si fueran aplicables a nuestra realidad extraordinaria, nos lleva a pasar por este trance. Nos lleva a pasar por este trance donde definitivamente consideramos como fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública para poder arribar a esa aspiración que tenemos de, en primer lugar, yo creo que el deseo fundamental no solo debe ser per se el que la función de seguridad pública sea prestada por civiles. Nuestro deseo per se debe ser el de tener una sociedad en paz, en donde no haya fenómenos delincuenciales, donde cierren los negocios por derecho de piso, donde haya secuestros a todas horas. Ese debe ser el punto fundamental de nuestra aspiración. Tenemos que pasar por este trance. El tema de 5 años para que fue aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores como un marco temporal para, de alguna manera, adecuar nuestra
legislación interna a los estándares internacionales, fue algo que se previó para tenerlo de alguna manera como este trance o este tránsito hacia otra situación. Nosotros consideramos que ese marco constitucional permite que las Fuerzas Armadas realicen estas funciones de seguridad en este momento, porque la situación extraordinaria así lo amerita. Y una situación que también hay que tener presente, el tema económico. El Estado mexicano necesita recursos para combatir la delincuencia. Parte de la estrategia en materia de seguridad va encaminada a optimizar los recursos del Estado mexicano, sin considerar las divisiones que había antes de Policía Federal, policías estatales, policías municipales, Agencia de Investigación Criminal, CISEN, Ejército, Marina. Tratar de consolidar esas instituciones en un cuerpo único, optimizando los recursos, porque las soluciones parecen estar a la vista. Se hacen esquemas donde se dicen, bueno, en un estado como Colombia hay un porcentaje X de agentes de seguridad pública por cada 1.000.000 de habitantes. En México llegamos a un porcentaje muy bajo de ese. Entonces lo que tenemos que hacer es capacitar y contratar más guardias de seguridad, policías, y ponerlos al servicio y tener más equipamiento, sí, pero ¿dónde están los recursos para hacer eso? Porque finalmente, si hablamos de los sexenios pasados, destacadamente el de Calderón, fueron toneladas de dinero que se destinaron a la seguridad pública con muy poco control, con muy poco seguimiento y con nulos resultados. ¿Qué necesitamos ahora? Ya no tenemos esos márgenes. Necesitamos optimizar los recursos del Estado mexicano. Y la optimización de los recursos del Estado mexicano pasa por tratar de aprovechar instancias públicas, instituciones reconocidas como el Ejército y la Marina, para que puedan dar un servicio a los mexicanos en este momento extraordinario, en este momento de evolución criminal, donde estamos en una situación extraordinaria. Todo ello creo yo que debe analizarse de una manera integral. Cuando disgregamos algunos elementos y analizamos por separado el decreto que emitió el presidente, o analizamos por separado alguna participación del ejército, no podemos llegar a la conclusión global de cuál fue el origen o la necesidad de llevarnos a el lado, que debe leerse en un contexto histórico primero y luego real. ¿Cuál es nuestra situación? Yo creo que lo que tenemos que hacer los políticos es, de alguna manera, tratar de hablar el mismo idioma y mandar un mensaje a la sociedad, porque este sí es un tema que lacera gravemente a la sociedad. No politizar el asunto, ir construyendo las situaciones que se van dando en estos momentos. Entonces, dejo por aquí mi participación en espera de poder seguir ahorita hablando del tema. Muchísimas gracias, diputado Sergio Gutiérrez, también abogado por la Escuela Libre de Derecho y con carrera en litigio y consultoría electoral, ahora actualmente diputado federal de Morena. Y pues sí, interesantísimo lo que plantea, principalmente esta pregunta que ha estado muy latente en todas las mesas de discusión, en las 5 pasadas, sobre si México vive o no una situación extraordinaria, ¿no? Y por qué sí y por qué no, y cómo arreglar esa extraordinariedad. Creo que es la pregunta latente. Pero bueno, para no quitar más tiempo, cedo la palabra y doy la bienvenida a la doctora María del Pilar Hernández, investigadora de la UNAM, doctora en Derecho. Bienvenida. Muchas gracias y desde luego me siento sumamente complacida por esta invitación que el doctor Arturo Ramos ha hecho a mi persona y compartir con ustedes que me imagino, incluido el doctor Roberto, son todos de la Libre de Derecho. De la voz es de la Universidad Nacional y desde luego sigo trabajando en la Universidad Nacional. A mí me ha parecido por demás interesante el recorrido histórico del marco evolutivo que ha tenido esta nueva fase de la incursión de los cuerpos de las Fuerzas Armadas y la Marina en tareas de seguridad pública. Y tendría yo que decirles que para mí es una gran preocupación esta forma de visualizar
de cuantificar a través de una numeralia de porcentajes, obviamente no solo de porcentajes, decrementales como incrementales, que da como resultado este informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que recientemente en julio fue dada a conocer, particularmente yo leí el documento que publicó el Senado de la República. Y me parece por demás importante porque, como todos nosotros sabemos, el modelo de seguridad pública que de antaño se ha venido sexenio por sexenio hablando y obviamente en muchas ocasiones exaltando, no existe. No existe un modelo de seguridad pública, como tendría yo que decir, tampoco esto que fue dado en llamar en 2019 la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, también se viene abajo por sí misma. Desde el diseño de la estrategia, que no es una estrategia per se, porque no hay un diagnóstico verdaderamente focalizado, porque obviamente no se visualiza el poder federal, entendiendo por poder federal no solo la Policía Federal y la Guardia Nacional, sino incluidas las policías propiamente estatales que determinan la integración estructural de un sistema nacional de seguridad. Lo que la senadora nos relató en términos desde el decreto de, o tendría yo que decir, 2019, que es particularmente el año en donde se realizan no solo las reformas constitucionales al artículo 21, que es el fundamento de la actuación propiamente dicha de los cuerpos de seguridad pública, tanto de los policiales como ahora de la Guardia Nacional, sino también de la expedición de un cúmulo de cuerpos normativos que permiten precisamente la actuación de nuestros cuerpos de seguridad, incluyendo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Consecuentemente, este andamiaje que se generó verdaderamente no visualizó, tendría yo que decir, no solo en lo que implica la inclusión, que no es de reciente data, la inclusión de los cuerpos militares ni de la Marina en acciones propiamente de seguridad pública, sino que datan, tendría yo que decir, desde toda la vida en la acción de gobierno de esto que finalmente en el siglo XX se constituye como una nación propiamente ya moderna. Quizá, y aquí ha hecho el señor diputado recuerdo de lo que ha implicado este 2016 con el operativo Michoacán y que, como bien lo narró la senadora, tiene como fundamento del titular del Ejecutivo el artículo 89, fracción cuarta. No había en ese momento otra cláusula que no fuera la cláusula federal que permitiera desde luego el llamado a los cuerpos propiamente militares para el combate a propiamente en los actos de la delincuencia organizada. Pero quizás somos demasiado desmemoriados los mexicanos en relación con la acción militar que en nuestro país se ha realizado. Y tengo que invocar aquí, y no me queda de otra, las bases mixtas de operación, que son operativos que desde siempre han estado presentes en todas las latitudes de lo que implica la República Mexicana. Y estas bases mixtas de operación, que son bases militares, como su nombre desde luego nos puede propiamente indicar, de manera informal desde 1970 están presentes en la acción, no solo del gobierno, de la acción de gobierno nacional o federal, sino también en el auxilio a ciertas acciones que propiamente los gobernadores de las entidades federativas, particularmente las del noroeste, estaban llamados a acometer, particularmente por la cuestión de la siembra, cosecha y trasiego de la marihuana y de otras sustancias propiamente psicotrópicas. Consecuentemente, el sistema de seguridad pública, en donde ahora tenemos sumadas a la Policía Federal como a la Guardia Nacional, tal como lo determina no solo el artículo 21, párrafo 9, sino de manera muy específica el artículo 73, fracción 13, es una materia, tendría yo que decir, de naturaleza propiamente concurrente. El informe sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es completamente ayuna en relación con darnos verdaderas cifras en relación con esta acción
conjunta, coordinada, complementada de las fuerzas federales, tendría yo que decir, de acción nacional, y no me refiero al partido, señora senadora, sino de acción propiamente o de incidencia nacional en relación con lo que propiamente tienen adjudicadas como competencias las policías, tanto de las entidades federativas como de los municipios. El artículo 21 nos da una serie de estándares, no solo en relación con esta acción estructurada, sino también en relación con los principios de profesionalización, de objetividad, y nosotros hemos pasado por una serie de narrativas que van desde estas facultades concurrentes hasta la intromisión con un nuevo intento de longa manus desde los poderes federales en relación con las policías únicas. Obviamente, en la medida que hasta este momento yo jamás he visto, soy hija de militar, soy hija de general, lo confieso, y un militar tiene una estructura verdadera de diagnóstico, valoración y de consecuente acción en lo que implica su incidencia en el combate a ciertos actos propiamente no solo de prevención, sino de manera particular de combate. No he visto hasta este momento en la estrategia, en el informe, en relación con los resultados 2020, que verdaderamente me ponga sobre la mesa en este íter de críticas que inicia en el año 2006 con el entonces recién Ejecutivo Federal, el presidente Calderón Hinojosa, hasta pasando por el año 2013, en donde el mayor cúmulo también de reformas constitucionales al artículo 21 se hacen, o de manera específica, con la expresión de deberán ser de carácter civil las policías, que es en el año 2013. Y nosotros estamos siempre en el ojo del huracán. Para ninguno de los que estamos aquí reunidos, como ustedes, como legisladores, como al doctor Roberto, como su servidora, obviamente no se nos escapa que México, como Colombia, como Honduras, somos de los países más criticados precisamente por la falta de eficacia y de eficiencia en un sistema nacional de seguridad y de una acción directa al combate, a la prevención y al combate propiamente delictivo. Yo tendría yo que decir, lo digo con mucho respeto y en todos los foros también hago esta profesión de fe. Yo no tengo una militancia, pero sí tengo una ideología, y esa ideología y la objetividad que me obligan los cánones de la investigación es la que me permite precisamente expresarme de esta manera. Consecuentemente, no solo 2013, que además, estando en el ojo del huracán por los altos, variados y complejos índices delictivos que tenemos, que van no solo desde la delincuencia organizada, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública dice que los feminicidios han disminuido, pero perdón, México Evalúa y otras organizaciones de la sociedad civil arrojan también datos verdaderamente duros que son por demás contrastantes con estos números que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el informe, nos están arrojando. El sistema de seguridad pública se ha ido desfasando, pasando por las reformas Peña Nieto, del sexenio de Peña Nieto, particularmente con la institucionalización de la entonces llamada gendarmería, y que después aterrizó en este sexenio en la Guardia Civil. Una desestructuración en donde entre la liquidación de propiamente la Secretaría de Seguridad, que después pasó a manos de la Subsecretaría, después pasó a manos de la Secretaría de Gobernación, ha sido un desatino que al final del día convierte en un verdadero despropósito los principios de profesionalización, objetividad, honradez, eficacia, eficiencia, de los cuales predica el artículo propiamente 21 de nuestra Constitución. No escapa para su servidora otros principios que, repito, a la vera de esta óptica en la que estamos, los diferentes personajes que han ostentado los cargos de altos comisionados de Naciones Unidas en materia de derechos humanos han apercibido en relación con la acción militar que
ha involucrado, repito, tengo que decirlo de esta manera, de 2016 al año propiamente de 2018, que son 14 años propiamente, si no mis cálculos no me fallan, en donde la acción militar ha estado presente. Cuando, y repito, lo digo de manera sumamente respetuosa, el señor diputado dice, no estamos en una situación de normalidad, estamos en una situación de excepcionalidad. Pero las situaciones de excepcionalidad, de crisis, son como la tónica que caracteriza a nuestro país. Entonces, permanentemente estamos en crisis. Y si esta crisis precisamente permite, con esta mayoría orgánica de la cual el titular del Ejecutivo Federal goza hoy en día, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, pues obviamente el avasallamiento de una estructura constitucional que eventualmente puede o era sistémica, hoy en día por completo se ve avasallada en relación con la falta de sistematicidad. Si nosotros leemos, por ejemplo, la Ley Nacional de Seguridad Pública o la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional, vamos a ver que son ordenamientos que han sido reformados en aquellas partes, la Ley de Seguridad Nacional, particularmente en aquellas partes que eran del interés en 2019, que fueran compatibles con la reforma al artículo 21. Se habla de un sistema nacional de seguridad pública, que los sistemas sirven precisamente como esos estándares de orientación, de identidad primero, de aquellos datos o de aquellos eventos que se están convirtiendo en los focos rojos que la estrategia militar constantemente debiera de estar monitoreando. Como bien lo dijo la señora senadora, si estos cuerpos formados en la disciplina castrense pasan por imperativo de un decreto, de un acuerdo, al ámbito de lo civil, discúlpenme, la mentalidad es castrense y la mentalidad solo responde a un mando. Y ese mando siempre va a ser o su comandante o el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que en este caso es el titular del Ejecutivo. Consecuentemente, en la medida que no haya un verdadero análisis sistémico de aquello que aún es vigente en relación no con el estado de excepción, si me lo permite, diputado Gutiérrez, o del estado de crisis en la cual vivimos, sino particularmente del cada vez mayor grado de complejización de lo que implica la multidimensionalidad, no solo de la seguridad pública, porque en esto hay un concepto aún mucho más comprensivo que rebasa la seguridad pública y que es la seguridad humana. Y un concepto que hoy en día, de cara a situaciones verdaderamente inéditas, que no habían sido avisoradas, aunque yo creo que sí lo fueron. En 2017 la Organización Mundial de la Salud, junto con la Fundación Gates, saca un informe, no sé si la señora senadora o el señor diputado o el doctor Roberto conocen este documento de Un Mundo en Peligro. Esta pandemia estaba anunciada desde mayo de 2019 y que precisamente, por eso pongo entre comillas lo inédito de nuestra situación mundial, hoy en día verdaderamente se presta para delitos no solo graves o gravísimos, o el superlativo de gravísimo, gravérrimo, sino para la delincuencia común más ordinaria que puede existir en nuestro país. El robo recurrente, en donde, pese a este número de policías por alcaldías, no es suficientemente sistémico en el caso de la Ciudad de México, no es el caso de Querétaro o el caso de Veracruz, pero verdaderamente desborda un esquema que desde luego no goza de un grado de racionalidad o de un sistema como propiamente lo entendemos los juristas, o en la lógica más elemental de propiamente coherentes, consistentes, lógicos y jerárquicos. Está por completo desbordada la seguridad pública, y lo digo también, diputado Gutiérrez, ya le leí el futuro, lo digo con mucho respeto. El secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana ahora mismo está más ocupado en si verdaderamente se va como candidato a Sonora, que es estar midiendo con datos ciertos, fiables,
contrastados, porque yo creo que en un ejercicio de acción de gobierno, lo que están llamados a realizar los actores legitimados con el voto público, o el voto popular, perdón, es precisamente a contrastar la verdad oficial con la verdad de quienes no están en la estructura del oficial, que son las diferentes organizaciones civiles. Y tendría yo que terminar esta primera participación diciendo que el grado de transitoriedad que el artículo, espero no equivocarme, el artículo 5 del decreto propiamente de reformas al artículo 21 de mayo de 2019, nos agarró desde luego muy asombrados en este año 2011, cuando el presidente expide el acuerdo, en donde obviamente se nos reitera que va a ser por 5 años y seguramente esto va a ser como la estación de llegaron para quedarse. Yo hasta aquí dejaría mi primera participación y desde luego ya me iría, como dicen en el fútbol, al repechaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Hernández. Se puede anticipar desde ahora que la ronda de conclusiones y de preguntas y respuestas va a estar más que interesante. Y muchas gracias por sus participaciones. Sabemos que tiene una larga trayectoria en estudios constitucionales y democracia y estamos más que honrados de tenerla aquí en las mesas de discusión. Para no frenar la discusión y las exposiciones, pues damos la bienvenida y cedemos la palabra al doctor Roberto Mancilla, asesor legislativo y litigante constitucional del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado. Doctor, también por la Universidad de Berkeley, y pues bienvenido y les doy la palabra. Muchas gracias por la invitación. Agradezco muchísimo a la Escuela Libre de Derecho. Quiero yo, como trabajo en la política y como también soy académico, porque uno no deja de ser académico nada más por no trabajar en la academia, quisiera yo ser un poquito el puente entre todo lo que se ha dicho y al mismo tiempo decir 4 cosas. Primera, agarrar todo esto que se ha dicho en un contexto y después hacer observaciones prácticas sobre cómo se han manejado decretos presidenciales y legislativos. El caso de Colima, del decreto también, cómo se impugnó a través del municipio de Colima, donde se gobierna por Movimiento Ciudadano. Y después analizar todo lo que ha pasado, seguridad interior, Guardia Nacional, militarización de Marina Mercante y otros, para ver tendencias a futuro. Entonces, voy rápido, pero voy bien. Para empezar, tenemos que entender la seguridad pública como parte de un sistema complejo. Complejo en el sentido de que es más allá de la suma de sus partes y que al visualizarlo de cierta forma también perdemos cierta información porque es parte de algo mucho más grande. Entonces, también es un tema que al estudiarlo o al buscar resolverlo cambia su naturaleza y entonces es como un cubo de Rubik que cuando lo tratamos de resolver se mueve para que no lo resuelva uno. Entonces, en ese sentido, es un problema multifactorial y que tiene un contexto social e histórico muy amplio. Una telaraña que si uno toca una de las hebras, se mueve todo el conjunto. En ese sentido de las cosas, la militarización de la seguridad pública no es una cosa que pasó de un día a otro, sino que se viene gestando desde 1996, que viene siendo de gobiernos priistas, gobiernos panistas y que se ha estado consolidando en este gobierno. Así. Entonces, no es que tú, es que yo, es que es una cosa de todos. Es una responsabilidad política amplísima que va desde más de 2 décadas. Entonces, en ese sentido, el contexto tenemos también que como se ha desplegado más al ejército, la delincuencia se adapta y van agravándose unos a otros, retroalimentándose unos a otros, y que no ha habido soluciones fuera de militarizar más. Militarizar ha sido la salida fácil en este sentido. Entonces, en vez de ver las cosas desde una perspectiva más amplia, donde se intervengan activamente estados, municipios, donde las reformas penales sean de mayor profundidad, pues ha faltado muchísima perspectiva de futuro desde hace más de 20 años. Entonces, empecemos por ahí. Y pues quiero abordar temas que yo francamente veo en la trinchera todos los días. Entonces, vamos con
hay una tendencia muy interesante que han estado haciendo a nivel de gobierno federal con los decretos presidenciales. Verán, los decretos presidenciales que ha estado sacando el presidente, por un lado se justifican en el 89 fracción primera, diciendo que son para proveer la observancia como si fueran un reglamento administrativo. Pero al mismo tiempo, la estructura normativa no siempre es de una norma general, sino que se crean situaciones concretas, únicas e irrepetibles dentro del contexto de la jurisprudencia plenaria 103-2006. Entonces, por un lado eso, porque es muy interesante y ahorita voy a decir por qué resulta una cosa problemática. Y también, por ejemplo, se han dado decretos legislativos, que los decretos legislativos por esta jurisprudencia son concretos, únicos e irrepetibles, pero que en la práctica son generales, abstractos e impersonales. El más notable de estos decretos legislativos fue el de Lotería Nacional, que mezcla pronósticos y Lotería Nacional, y lo transfiere a reglamento administrativo cuando estaba en ley. Entonces, esto es muy importante porque es una especie de enlodamiento de las aguas para dificultar la impugnación. ¿Por qué? Porque es muy difícil impugnar un decreto legislativo que no es general, abstracto, impersonal, en base a norma general, que sí está impugnado en la acción de inconstitucionalidad 120-2020, si mal no recuerdo. Y por otra parte, es muy difícil, y esto lo vimos en Colima. Yo fui parte de un equipo que generó una controversia constitucional a nombre del alcalde Leoncio Morán, que Colima le ha apostado mucho a los esquemas de seguridad ciudadana. Entonces, en esta controversia, uno de los problemas era si estábamos impugnando una norma general o un acto concreto, porque por un lado justifica que es norma general por el 89 constitucional, pero por el otro tenemos que eran situaciones concretas, únicas e irrepetibles. ¿Por qué? Porque una norma general no se establece para 4 años, un transitorio sí, porque un transitorio es concreto, es único e irrepetible, y busca incorporar a una normativa existente una reforma a una norma nueva. Ahora, en el caso de Colima, nosotros nos fuimos por la tesis de que era un acto concreto, que era en sí mismo un despliegue de seguridad interior, muy parecido en los términos de cómo se planteaba la Ley de Seguridad Interior, que también estuve yo en la acción de inconstitucionalidad que ejerció Movimiento Ciudadano en ese tema. Entonces, lo que termina pasando es que justificamos, para empezar, la procedencia de la vía diciendo que aunque la materia concurrente incluye el orden, la materia de seguridad pública es concurrente e incluye al orden federal, no implica que pueda admitir esa concurrencia a las autoridades militares. La concurrencia en materia de seguridad es exclusivamente civil. Entonces, justificamos por ahí que había una invasión de competencias, porque si bien la federación puede intervenir de forma civil, no puede intervenir de forma militar, y obviamente se va en contra de todo lo que son los criterios del transitorio quinto, que además es una cuestión convencional por el caso Alvarado Espinosa contra México. Y por ahí fue un planteamiento de legalidad donde lo hicimos. Pero el problema fue, por ejemplo, la suspensión. Pedimos la suspensión para Colima y pedimos generalizarla a todos los municipios, a razón que no todos los municipios tienen la sofisticación para poder hacer una controversia constitucional, aunque tengan la facultad para ello en la Constitución. Entonces, hicimos ese planteamiento amplio, aduciendo que era una norma, que no era una norma general, sino una cuestión concreta. Yo sé que en Cámara de Diputados, y también la que ejerció el gobernador de Michoacán, desconozco la de Pabellón de Arteaga, pero en esas dos controversias se fueron por la tesis de norma general. Nos admiten la demanda, pero nos niegan la suspensión, aduciendo que era norma general. Entonces, en ese sentido de las cosas, diciendo que es norma general, vemos que estos decretos presidenciales son sumamente engañosos. Porque por un lado, si yo me voy a la acción de inconstitucionalidad, me pueden decir es que no es norma general para efectos de la acción, tanto porque requiere que sea parte de un proceso legislativo, como por otra parte que la estructura puede ser concreta, única y repetible. Por otro lado, si me voy por el lado de que es un acto concreto, lo que pueden decir es que es una norma general abstracta impersonal, como lo dijo la ministra ponente, que era la ministra Ríos Farjat, es la ministra Ríos Farjat.
Y en ese caso, entonces, nos niegan la suspensión. Entonces, la Corte, además de definir la militarización, tiene que empezar a definir la naturaleza jurídica de este tipo de actos, porque de lo contrario el presidente va a andar usándolos como terrorismo constitucional. Discúlpenme que lo ponga en esos términos tan coloridos. Entonces, hace muy difícil la impugnación y es muy importante tomar eso en cuenta. Entonces, este caso sigue en curso, se va a resolver pronto lo relativo a si procede o no procede la controversia de Cámara de Diputados. Yo no estoy de acuerdo con que pueda declararse improcedente, porque incluso hay antecedentes, y los dijo bellamente Luisa Conesa en la mesa 4, hay antecedentes de controversias constitucionales en 2004 y 2017, creo, la más reciente fue en el 17 con la Constitución de la Ciudad de México, donde el Senado, sin tenerlo en el reglamento, usando la representación que tiene por la Constitución de la Cámara, la mesa directiva, ejerció la controversia constitucional. Ahora, ¿qué otra cosa quiero yo plantear aquí? Si vemos seguridad interior, la reforma constitucional en Guardia Nacional, el decreto presidencial, lo que se quiere reformar de Secretaría de Comunicación y Transporte y CEMAR para que sean la Marina la que administre puertos y que además enseñe de educación naval y pueda administrar la Marina Mercante. También la disolución de fideicomisos, entre ellos el Fortaseg y el Fondo Metropolitano. Veo cuatro ejes muy importantes, o tres ejes, perdón, muy importantes que quiero hacer patentes. Primero, se está militarizando lo civil en el sentido de que se están haciendo cuerpos civiles con militares, como lo es la Guardia Nacional, porque además el reclutamiento que han hecho de los civiles en Guardia Nacional ha sido muy poco. Mayormente la Guardia la dirige un militar en retiro que sigue con mentalidad militar, y por otra parte está formada en su mayoría por policía militar o policía naval. Entonces, por un lado se está militarizando lo civil, por otro, si lo puedo poner en un término pegajoso, se está civilizando lo militar, porque le están dando crecientemente tareas civiles a los militares. Y en tercer lugar, se está centralizando todo a nivel federal, bajo el argumento, como lo hizo el diputado, de la eficiencia en los recursos, pero se está, al centralizar lo federal se está debilitando lo local, y también esto implica, por ejemplo, choques con gobernadores, y la desaparición del Fortaseg va a afectar muchísimo en este eje. Entonces, lo que refiere a la militarización de lo civil y la civilización de lo militar son cuestiones horizontales, porque es una dicotomía entre civil y militar. Y lo que refiere a la centralización son verticales, porque vienen a los órdenes de gobierno federal, municipal y estatal, obviamente. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Son las tendencias que vienen, y en la Suprema Corte van a pender todos estos asuntos, y va a ser la Suprema Corte la que va a terminar dándole la forma a lo que va a ser la seguridad pública en los próximos 20 o 30 años. No sé cómo estoy de tiempo, si me queda mucho o poco. Estoy bien, perfecto. Entonces, si puedo ahondar en este tema también, sí se tiene que cuidar mucho el despliegue del ejército, porque el ejército tiene una mortalidad mayor que mata más personas de las que arresta. Entonces, eso es muy peligroso. Se tiene que fortalecer las cosas. No solo se tiene que ver de arriba abajo, sino también de abajo arriba. Por eso insistía yo que este es un sistema complejo. Y es un sistema complejo que no solamente requiere que esté la Marina, que esté el Ejército y que esté seguridad ciudadana, sino que requiere una atención por parte de todo el gabinete. Este es un problema integral y es síntoma de una serie de problemas que además inciden en la seguridad, problemas sociales, problemas educativos. Entonces, no es fácil arreglar la seguridad pública, porque para poder arreglar la seguridad pública se tiene que arreglar el Estado. Eso es lo que yo quisiera dejar también, que este es un problema que lo estamos viendo de una forma muy, muy focalizada, cuando tiene que ser una visión más amplia del mundo. Para poder arreglar la seguridad pública se tiene que arreglar el Estado,
se tiene que hacer de arriba abajo y de abajo arriba y hacia los lados también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Ahora nos vamos a la ronda de conclusiones en el mismo orden de los ponentes. En esta ronda de conclusiones, bueno, aproximadamente 5 minutos, pero siéntanse libres de comentar lo que hemos estado o lo que ustedes han estado discutiendo. Les dejo la palabra a la senadora Guadalupe Murguía. Gracias, Erika. Bueno, yo coincido con el diputado Roberto Mancilla, perdón, no, Sergio Gutiérrez. Ya te estoy haciendo diputado, Roberto. Tú que te quieres mantener al margen. No, con Sergio, en el sentido de que es verdad, esta gravísima situación de seguridad que vivimos en el país no la ocasionó este gobierno. La venimos arrastrando de hace ya mucho tiempo. Pero también tengo que decirlo, también no se ha podido contener, no se ha podido corregir, y a 2 años de este gobierno no estamos mejor. Cuando se aprobó la Guardia Nacional, se aprobó la estrategia de seguridad en mayo del año pasado, el presidente de la República, recién aprobada Guardia Nacional, dijo: en 6 meses vamos a empezar a ver resultados en materia de seguridad. No. ¿Qué fue lo que pasó? Que 2019 ha sido, hasta ahora, luego entraría a comentar por qué, el año más violento del que se lleve registro en este país. Y el 2020 iba por el mismo estilo. Todavía en marzo, revisando los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los delitos se habían disparado, incluso respecto del ya gravísimo 2019. 100 homicidios dolosos diarios, 10 feminicidios, y bien comentó el presidente en que la pandemia les ha venido como anillo al dedo. No sé si a nosotros, el resto, pero al gobierno en el tema de seguridad, sí. De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad, de marzo a junio hubo un declive nunca visto de la incidencia delictiva. Simple y sencillamente no conozco, porque yo creo que no se llevaba registro a una no comisión de delitos como se vino dando, homicidios dolosos, por supuesto, robo a casa habitación, la gente estábamos en el quédate en casa, robo a negocios, estaban cerrados, robo a transporte público, se redujeron las corridas del transporte público, robo a transeúntes, pues la verdad no salíamos. Entonces, sí hubo una reducción importantísima que no permite comparar el 2020 con el 2019. Pero también lo decía la doctora María del Pilar, ha habido delitos que pusieron en evidencia una descomposición social durante esta etapa de confinamiento. Es la violencia doméstica, las violaciones y los feminicidios, que verdaderamente se dispararon. Estamos hablando, según datos de estas mismas instituciones, de un incremento de un 30% en violencia hacia las mujeres, que refleja un grado de descomposición social en donde las mujeres se vieron prácticamente en la necesidad de cohabitar con sus agresores. No había estancias para mujeres maltratadas, no había dónde irse, se tuvieron que quedar ahí a que les siguieran zumbando todos los días. Entonces, esto ha sido un problema realmente muy delicado. Hay organizaciones como Causa en Común, incluso Alto al Secuestro, que dice que aún en estos datos del declive hay una serie de cifras negras que no están declaradas. ¿Por qué? Porque las personas, si eran víctimas de extorsión, si eran víctimas de secuestro, si eran víctimas de robo, pues no acudían a denunciar en el mayor de los casos.
que en el caso de los feminicidios, pues muchos de ellos se registran como homicidio agravado, según la legislación local en cada entidad, homicidio con violencia, pero que no se le da el carácter de feminicidio. Y en tratándose de los secuestros, también hay una cifra negra, que es el caso, que es muchos de ellos secuestros, verdaderos secuestros, privación de la libertad a cambio de la obtención de beneficios, se registran como extorsión. Bueno, estos son algunos de los datos. ¿Qué quiero decir? Casi 14 años de esta estrategia de intervención de las Fuerzas Armadas, nos queda claro que la sola participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad no es suficiente. El ejército tiene su propia manera de ver las cosas. Está formado y su naturaleza es con otro objetivo. Están centrados en la seguridad nacional y aun cuando han recibido cursos de formación de derechos humanos, de protección civil, de uso gradual de la fuerza, la naturaleza del cuerpo armado es esa. Quiero comentarles que anteriormente fui diputada federal y tuve ocasión de platicar, y no es una falta de confianza porque se dijo en foros y en reuniones con el que era secretario de la Defensa. Y bueno, platicando con él, con el general, nos decía, lo que necesitamos fundamentalmente es una visión integral. Al ejército nos ha salido muy caro esta lucha en materia de seguridad. Hemos perdido el fuero militar. Estamos sujetos a una serie de presiones por supuestas violaciones a los derechos humanos cuando nosotros nos dan una instrucción y atendemos la instrucción que se nos da. Y le decía yo, oiga, mi general, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, pues desde luego lo fundamental es programas, acabar con la impunidad, por supuesto, bien lo decía la estrategia, pero no hemos avanzado, seguimos igual. Programas sociales para atender las causas desde el origen, sí, y de una manera muy importante, y coincidimos, pero fortalecimiento de las policías estatales y las municipales. No podemos dejar todo en manos del ejército. Así la gente esté contenta hoy, porque así son las situaciones. Hoy es hoy y nos cobran las facturas de vida posteriormente. ¿Qué se necesita? Capacitación, se necesita depurar, se necesita un mejor equipo, se necesita profesionalización, pero de las policías estatales y de las municipales. Y bien comenta Roberto Mancilla que, bueno, pues el Fortasec para este año viene en 0. Es decir, un abandono del equipamiento, capacitación de las policías municipales que se va a sentir en materia de seguridad. Y también me comentaba el general, cuando nos sentábamos con él, que era muy importante fortalecer el esquema de prestaciones de los cuerpos de seguridad. Sí hay que dar salarios justos, pero no basta. Es necesario, y dice que en el ejército les ha funcionado maravillosamente para el control de las posibles condiciones de corrupción, el hecho de que cuenten pues con un lugar digno y adecuado para poder vivir, vivienda. Recordemos que los elementos de seguridad no son sujetos de crédito y que entonces a la hora que van a pedir un préstamo a cualquier institución no se los dan, se los tiene que proporcionar el Estado como se lo proporciona al ejército, por un lado. Por otro lado, becas para los hijos de los militares que lo vienen haciendo. Los hijos de militares, aquel muchacho que se distingue, que quiere, que puede entrar a la mejor universidad del país o del extranjero. Atención médica. Las Fuerzas Armadas tienen un servicio de atención médica extraordinario, en donde no están sujetos a los vaivenes de INSABI. No, van a las instituciones de las propias Fuerzas Armadas y reciben una atención equivalente a la mejor que se puede recibir en el mejor hospital de este país. Y según me decía el general, ¿qué pasa? Que a la hora que un elemento del ejército pues
se le acerca a la delincuencia organizada y busca corromperlo, el primer control de corrupción es la propia familia, que le dice, oye viejo, francamente, si tú aceptas esto que se te está proponiendo, está en riesgo tu trabajo, la casa, la educación de los hijos, la pensión, todas las condiciones, y es la señora, los hijos mismos quienes ejercen este control. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por favor, fortalezcamos sí a la Guardia Nacional, que desarrolla una labor muy importante, fundamental en este momento tan grave, pero también a las policías estatales y a las policías municipales. No podemos ir solo pretendiendo que la Guardia Nacional sea la que vuelva a condiciones de normalidad, de paz y de armonía social todo el país, si no lo vemos como un asunto integral. Muchísimas gracias, senadora. Pasamos a las conclusiones del diputado Sergio Gutiérrez Luna. Gracias. Un poco retomando el tema, efectivamente, este problema es un problema que viene de tiempo atrás y coincidimos todos en el ideal, fortalecer las policías municipales, estatales, que no haya tanta participación del ejército, mejores condiciones, todo eso está muy bien, todos queremos eso, pero cuando nos topamos con la realidad, y un caso de la realidad grave y drástico, ahorita comentaba la senadora, en 6 meses se hubiera podido arreglar ese tema, pudiera ser, si no hubiéramos tenido tal vez un García Luna corrompiendo todas las estructuras de seguridad civil, que ahora lo vemos en la cárcel en Estados Unidos, perseguido por la DEA, nos damos cuenta que de alguna manera tenemos que retransformar esas instituciones, porque si la corrupción venía desde la cabeza, pues ¿qué podemos esperar para atrás? Ya no es momento de echarnos culpas, ya lo digo con convicción, porque es un problema serio, es un problema que debe trascender a los políticos, el problema de seguridad, porque implica vida, implica patrimonio, implica tranquilidad mental, implica muchas cosas muy profundas. Tenemos que fortalecer a las policías estatales y municipales, coincido. Tenemos que generar mejores condiciones, coincido totalmente. Era un poco lo que comentaba antes. ¿Cómo vamos a generar recursos o destinar recursos para un cuerpo policial federal tan amplio? Más con todas esas prestaciones que menciona la senadora, que son ideales, becas, vivienda, servicio de salud de primera. Es por ello que en este tránsito se utiliza o se optimiza los recursos que tiene el Estado mexicano, donde hay un esquema de servicio muy arraigado en las fuerzas militares para poder pasar este tránsito. Yo quiero ser muy breve en esta conclusión, decir que la única forma en la que podemos salir adelante de este tema es dialogando, escuchándonos, quienes tomamos decisiones, quienes aportamos propuestas para tener esquemas desde legislativos, desde diseño de normas hasta de políticas públicas en la materia o ejecución de estas, con seriedad y sin que esto sea una herramienta para descalificarnos en lo político. La arena política, dejémoslo para otro lado y está muy bien, hay que seguir en ella, pero este tema en particular, yo creo que sí amerita que tengamos una dimensión diferente. Entonces yo quedaría con la idea y con la propuesta de que nosotros seguiremos escuchando y tratando de construir sobre este tema. No hay soluciones definitivas ni una verdad absoluta en el tema de seguridad. Es complejísimo, como lo decía Roberto. Es un tema donde mueves una cosa y se te descompone otra, compones otra y se va generando una serie de situaciones que a veces es difícil de encaminar hacia una solución definitiva. Entonces vayamos construyéndola. Yo creo que entre todos y este foro yo celebro que sea también un espacio para compartir reflexiones con políticos, con especialistas, con académicos y ir teniendo conclusiones que pudieran servirnos en lo sucesivo para políticas legislativas o públicas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. Pasamos a la ronda de conclusiones de la doctora Hernández Martínez. Muchas gracias.
Yo no soy muy dada a agarrar la bola y tener soluciones mágicas, porque eso es para mí retórica. Lo que sí creo que estoy convencida, porque así lo he trabajado en las diferentes latitudes en donde me ha correspondido, particularmente a través de la Organización de los Estados Americanos, como redactora para Centro y Sudamérica, es en los equipos de profesionales, desde el punto de lo teórico como de lo práctico, kantianamente desde la razón pura como desde la razón práctica. Y me parece que lo que ha faltado en la acción comprensiva de gobierno de todos los actores, tanto ejecutivos, legisladores, como, desde luego, del judicial, que no quiero tocar por este momento, en una revisión exhaustiva de lo que implican los diferentes sistemas que hoy en día nuestro orden constitucional prevé. No solo el sistema nacional de seguridad pública, el sistema anticorrupción y todos estos sistemas, que estoy convencida, a través de un análisis de conjuntos de Venn, podrían dar los puntos clarificantes de intersección de qué sí opera y qué no opera. Por un lado, en la parte propiamente sistémica de lo que implica esta acción de prevención y de combate. Pero también, y esto me asaltó precisamente a la sazón de la exposición del doctor Mancilla, porque es verdad, hay una serie de intersticios de la acción propiamente de los operadores jurídicos que se han generado estos pequeños orificios, a veces tan poco detectables, como bien lo ha hecho el doctor Mancilla en el caso de los decretos del Ejecutivo, que en otras latitudes son los decretos autónomos y que han sido materia de análisis de constitucionalidad precisamente porque lo que hacen es eludir la lógica de la facultad reglamentaria o de la provisión en el ámbito de lo administrativo y que tiene como su referente principal una ley, el principio de legalidad. Y lo digo particularmente porque la senadora Munguía como el diputado Gutiérrez están en esta acción, en esta realidad, como lo dice el diputado Gutiérrez. Hay una revisión, hay necesidad de una revisión de lo que implica, y estoy entre abogados, tanto en esta mesa como quienes son los oyentes, una revisión de las fuentes de producción normativa, porque transitamos en un esquema completamente reduccionista y decimonónico de lo que implica cada una de las facultades en lo que hace a los legisladores como en lo que hace al Ejecutivo. Y particularmente esto sí, doctor Mancilla, se lo tomo como para un estudio, porque en esto ha abundado particularmente el presidente López Obrador. Han habido otros presidentes que desde luego lo han hecho, pero también están otras materias que desde luego no solo compete a la Suprema Corte de Justicia en su actual integración, también en otras, y que han permitido también que por la vía del análisis de constitucionalidad, otras acciones entre Ejecutivo y Legislativo, y me refiero al sexenio del presidente Fox, se fueran ahí eludiendo por completo las reglas del artículo 72 de la Constitución en lo que hace a formación de las leyes y los decretos, al menos del legislativo. Consecuentemente, sí, señor diputado, claro que estamos ante una realidad y no es lo mismo estar hablando desde el cubículo, ¿verdad?, que estar en el terreno de combate. Pero desde acá también nosotros operamos con las realidades, con las diferentes realidades. El gran problema es que a veces a quien le toca decidir no está dispuesto a escuchar. Y en la medida que no haya esta disposición a escuchar para solucionar, difícilmente algo que a todas luces es complejísimo, porque ya lo dijo el doctor Mancilla y yo traté, como lo hizo la señora senadora, de expresarlo y usted también lo hizo, goza de un grado de multifactoriedad. En análisis de
estudiosos del extranjero, particularmente en el ámbito de los sistemas de seguridad pública. La seguridad pública tiene que ver también con la cultura y la educación de la ciudadanía. Somos como somos porque también no tenemos una educación ciudadana que permita también repeler actos que son verdaderamente incontestables en relación con el uso indebido de la fuerza. Consecuentemente, yo no dejaría ahí como estas dos grandes, tendría yo que decir, observaciones solo. Una en relación con los decretos autónomos del Ejecutivo actual y la otra con un análisis desde el punto de vista propiamente metodológico de diagramas de Venn, o de teoría de conjuntos, si usted quiere, en donde la intersección de los diferentes sistemas permitan también la reconstrucción de la normatividad que en muchas ocasiones, como en diferentes ordenamientos legales, sigue diciendo Distrito Federal y no dice Ciudad de México. Consecuentemente, hay grandes pendientes particularmente en materia de concurrencia, en donde le voy a poner esta Constitución del siglo XX de la Ciudad de México no tiene instrumentos verdaderamente inéditos que aporten a la solución de situaciones de atención sanitaria en una emergencia como la que estamos viviendo. Consecuentemente pueden ser documentos muy de otro milenio, pero que no solucionan absolutamente nada en la medida que no estén trabajando expertos puros si usted lo quiere, y expertos con ejercicio práctico en relación con la detección de verdaderos problemas y no de problemas inventados. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias, doctora Hernández Martínez. Desde la coordinación me voy a permitir hacer una precisión. El doctor Roberto Mancilla también es egresado no solo de la Universidad de Berkeley, sino del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ya que por ahí dijeron que era de la Escuela Libre de Derecho, y nos preocupamos mucho por buscar pluralidad de opiniones, de partidos políticos, pero también de casas de estudio. Entonces, para que no digan que no hay pluralidad y que buscamos pluralidad desde la Escuela Libre de Derecho. Y dicho eso, vamos a las conclusiones del doctor Roberto Mancilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí iba a hacer esa nota, pero me agarré con mi tema y se me fue. Más o menos ya la conclusión de mi primera intervención viene siendo la conclusión general. Entonces me permito reforzar los temas que ya había comentado. Este es un problema que viene del tiempo, que tiene muchos factores, que al momento en que tratemos de arreglarlo se van a tener que encontrar distintos puntos de equilibrios. Mi tema del doctorado fue la intersección entre la teoría de sistemas complejos y el derecho, precisamente porque la teoría jurídica, en el mejor de los casos, es del siglo XX y en el peor viene de mucho atrás, y no se diga de la constitucional. Entonces, se requiere una perspectiva, por un lado, entender que esto no se va a arreglar de un día a otro, que esto requiere, por un lado, ver las cosas en todos los niveles de gobierno, ver también incluir, como lo hacen en las preguntas a las comunidades indígenas, a los distintos sectores sociales. Es todo un tejido lo que se tiene que ver. Una telaraña, les digo, donde se toca algo y se mueve todo. Entonces, por un lado, entender con gran amplitud el tema, entender que esto no es una dicotomía de amigo-enemigo, ni los que están en la oposición se deben sentir superiores al gobierno, ni el gobierno tampoco debe sentirse tocado por la mano divina de Dios por haber ganado las elecciones. Esto requiere humildad y diálogo, y lo digo desde mi perspectiva intermedia de estar en un cubículo en el Senado, una simpática cajita de cristal, en un campo de batalla. Entonces, yo lo que veo es que se requiere un acuerdo de visión amplia, no para resolver la seguridad pública, para mejorar el Estado, tanto resolver problemas sociales como también mejorar la forma en cómo se lleva a cabo la administración pública. Necesitamos mejores administradores públicos en todos los niveles de gobierno.
Se ha hecho grandes cosas, por ejemplo, en la reforma del 94 para el Poder Judicial, pero no se toca, por ejemplo, a los poderes judiciales locales tanto como se debería. Entonces, se tiene que privilegiar, a mi criterio, el orden local sobre el federal, y el federal es el que tiene que dar cohesión a todo, no es el que tiene que hacer todo. Entonces, en este sentido, yo siento que la solución, lo que sí me queda claro es que no viene siendo centralizar el espacio de decisiones, sino incluir a la mayor cantidad de personas. Esto no es un yo contra ellos, y el problema de centralizar las cosas es que se genera un cuello de botella que después hace difícil actuar con velocidad. Cuando los ordenamientos locales pudieran hacer la contención de llegar al inicio, de ser los que están más cerca, de proximidad. Entonces, rápidamente vuelvo a decir, requiere ver las cosas lo más amplio posible, tratar de resolver esto entendiéndolo no de aquí a un sexenio, sino de aquí a 20 o 30 años, porque además se vienen problemas que nos requieren a todos, como el cambio climático. Va a aumentar la población, van a disminuir los recursos hídricos, naturales, alimentarios y demás. Estamos ante un futuro donde va a haber mucha incertidumbre y no se puede entender la seguridad de una forma aislada. Se tiene que ver una reforma amplia, a largo plazo, no para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, y sobre todo, dialogar y ser humildes. Todos ser humildes, porque el problema que a mí me ha tocado es que es un jaloneo todas las mañanas, es un dime y direte, y en realidad no estamos en el país para que haya una superioridad de unos contra otros. Yo creo que debe de haber una inclusión lo más posible y un diálogo constante. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por sus ponencias y también por la ronda de conclusiones. Con esto, si están de acuerdo, pasaríamos a las preguntas formuladas por el público, ya que por la situación que vivimos nos habría encantado que esto fuera un seminario y mesas presenciales, pero ha tenido que ser así. La única ventaja es que queda grabado en el canal de la escuela para la posteridad, ¿no? A diferencia de presencial, pero ya habrá oportunidades de que sea presencial. Entonces, tenemos varias preguntas. En esta ocasión las preguntas son abiertas a cualquiera de los ponentes, entonces aquel que guste contestarla, la contesta. Si es uno o varios, también maravilloso, ¿no? Entonces, la primera pregunta, que tiene mucho que ver con lo que comentaba el doctor Mancilla en sus conclusiones, es: ¿cuál es la lectura de los ponentes sobre un consenso en la materia? ¿Lo creen posible? Refiriéndose a un consenso político. Bueno, Erika, comentarte que ya lo ha habido. Es decir, ante la gravísima situación de la seguridad de nuestro país, al principio de esta legislatura, todas las fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo para apoyar en una estrategia conjunta, que puede ciertamente tener errores y puede ser mejorable, pero el hecho de sacar la Guardia Nacional, por ejemplo, la reforma al artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa, que es muy cuestionable, yo lo sé, pero lo que se buscaba era acabar con lo que la población tanto se quejaba de la puerta giratoria en los delitos que más los lastiman, pues también salió por acuerdos. La aprobación pues esto de extinción de dominio, que si bien ya estaba desde el 2008, se revisa y también ha sido motivo de muchas controversias por considerar que afecta el derecho a la propiedad privada y es una figura contraria a nuestro derecho, pero que responde a eso de que nos pedía la gente, el que no solamente los detengan, sino que devuelvan lo que se robaron, ¿no? Procedimientos. Ahora, ya hay otros procesos que han salido con la mayoría de Morena y sus aliados, como ha sido esta ley de amnistía, como ha sido el tema del paquete
fiscal penal, en donde a los contribuyentes y la defraudación fiscal se equiparan a delincuencia organizada y a delito contra la seguridad de la nación, entre otros, que también salió con la mayoría de Morena. Pero ha habido consensos cuando buscamos y hay disposición de escuchar concretamente Movimiento Ciudadano, los diferentes grupos trabajando fuerte en la búsqueda de acuerdos. Y creo que sí hay la disposición, porque hay que entender, y es el sentir de prácticamente todos nosotros, que es un problema tan grave en que la política debe hacerse a un lado y buscar soluciones para resolverlo. Muchísimas gracias. No sé si alguno otro de los ponentes quiera aportar algo, y si no, vamos a la siguiente pregunta. Okay. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan sobre el mando único? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Podría ser una opción retomarlo como solución del problema? ¿Alguno de los ponentes que quiera contestar esta pregunta? Bueno, a ver, quiero comentarles en el tema de seguridad, que desde hace ya iba a decir muchos, pero está feo, dijéramos que varios años he venido atendiendo. La verdad, quien tiene el gobierno y quien tiene el control reiteradamente propone este mando único. Es un hecho. Lo propuso en su momento Calderón, lo propuso en su momento Peña Nieto, y hoy también hay quien lo propone como una visión centralista, de concentración de poder. Sin embargo, precisamente en este gobierno, por esta visión de concentración de poder desde el centro, ha habido una despertar del federalismo en las entidades federativas. Yo hoy particularmente veo difícil el que pueda implementarse, aceptarse un mando único. Lo que sí tenemos que trabajar es una clara coordinación entre los diversos niveles de elementos de seguridad. Y aquí, también hay que decirlo, la presencia de las Fuerzas Armadas es ampliamente reconocida por prácticamente todos los gobiernos de los estados para entrar en este claro esquema de coordinación, de intercambio de información que tanto se necesita. Pero es en función de el alto valor que tiene para los gobiernos estatales la labor y la credibilidad y la institucionalidad y la lealtad de las Fuerzas Armadas, que harían posible este esfuerzo. Muchísimas gracias, senadora. La siguiente pregunta es... Doctora María del Pilar, me parece, Erika, que quería hacer uso de la voz. Me pareció, ¿no? ¿No? Bueno, esperemos que nos comparta más de sus conocimientos en unos momentos. Les comparto la siguiente pregunta de la audiencia. ¿A qué se refieren por optar por esquemas de seguridad ciudadana? ¿Es lo mismo que policía civil? Esta pregunta se formuló en atención a la ponencia del doctor Roberto Mancilla, pero también está abierta a cualquiera de los ponentes que quiera dar respuesta a esta pregunta. Uno, vale. Nadie de los ponentes quiere contestar esta pregunta, si no podemos pasar a la siguiente. Sí, el doctor Roberto Mancilla. A razón de que se hizo mientras estaba hablando yo, pues asumo la responsabilidad de la pregunta. Si mal no recuerdo, porque ando un poquito oxidado en el tema, pero tenemos la seguridad nacional, que es el asegurar las fronteras, la seguridad pública, que viene siendo el resguardar el orden y la paz social, pero la seguridad ciudadana, si mal no recuerde, que me corrija la doctora, porque
tiene más experiencia en este tema. Yo soy un constitucionalista todoterreno, en todo le entro, pero la seguridad ciudadana, si mal no recuerdo, es no solamente el mantener la paz social, sino también hacerlo con respeto a derechos humanos. Por ejemplo, un esquema de seguridad ciudadana implica que el Estado no solamente tenga cuerpos de policía, sino también tenga, por ejemplo, en la atención de delitos como lo son los delitos, las agresiones sexuales, que haya psicólogos, que haya también un equipo de primera atención, que en el procesamiento penal no se revictimice a la víctima al denunciar, y otro tipo de cuestiones, porque de hecho, mi asesor de tesis fue Malcolm Feely, y Malcolm Feely en los años 70 hizo un estudio llamado El proceso es el castigo. Y Feely hizo un estudio empírico sobre las cortes de infractores menores en Estados Unidos y se dio cuenta que el proceso sancionador, ya sea administrativo o penal, es en sí mismo un castigo. Tanto lo puede ser para la víctima por las tendencias a revictimizar a las víctimas de ciertos delitos, como también lo puede ser para los infractores. Entonces, la seguridad ciudadana, hasta donde yo tengo entendido, es mantener el orden social, pero de una forma que no resulten más daños a otros, que sea en atención a los derechos tanto del imputado como de la víctima y que los atienda a todos de forma integral. Yo creo que sería de mi parte esa la intervención. Espero que sirva. Sí, perdón, Erika. Como bien lo dice el doctor Mancilla, la seguridad ciudadana tiene más dosis, o se adereza más con derechos humanos de quienes somos propiamente el cuerpo ciudadano, ¿no? Los habitantes, no solamente ciudadanos, porque es mucho más extenso el concepto, quienes radicamos en un determinado ámbito territorial y obviamente gozamos de derechos, porque hablar de solamente seguridad pública implica investigar y obviamente perseguir los delitos, ¿no? Muchos de los conceptos hoy en día se comprenden en el más amplio, que desde luego observa mucho más dosis de derechos humanos. Precisamente hay protocolos que es la seguridad humana, ¿no? Que tiene incluso que ver con cuestiones de accidentes antropogénicos, entre otros, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, el proceso es el castigo, es un título y una frase muy triste, quizás de las más tristes de 6 días hablando de militarización de la seguridad pública. Pero bueno, hay una última pregunta. Con esta última pregunta cerraríamos. Por supuesto, si hay alguien más que quiere ahondar en algún tema o hacer otro comentario, bienvenido. La última pregunta es, ¿cómo incluir en una estrategia nacional de seguridad pública al cuarto nivel de gobierno, las comunidades indígenas con autogobierno? Senadora. Gracias, Erika. Mira, yo veo un refortalecimiento de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, que hoy con más fuerza y en más foros exigen este reconocimiento, tanto para la elección de sus autoridades como usos y costumbres en su organización interna, matrimonios, y ahí pues preocupan la posible afectación a derechos humanos de niñas en función del matrimonio, la venta de las niñas, en fin, son usos y costumbres, pero son violatorios a veces de los derechos humanos. En el tema de la seguridad, es un poco delicado, creo yo, como desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, facultar, empoderar y armar a grupos civiles sin la debida capacitación, concientización. ¿Por qué? Porque me parece que entra un poco el factor humano y corremos el riesgo que en facultades que se otorgan, incluso con la asignación de poderlo imponer, quizá por el uso de la fuerza pública, se vulneren más derechos humanos de los que podemos estar defendiendo, sería mi opinión.
De hecho, quisiera comentar, bueno, pues, ¿qué pasó? Me parece que fue en el gobierno del presidente Peña Nieto, cuando se establecieron estos grupos de autodefensa en estados como Michoacán, en donde para contener el paso de la violencia, de la delincuencia organizada, se facultó a la sociedad, se le dieron armas y se crearon grupos realmente de autodefensa. La experiencia, a reserva de darle seguimiento, y perdón, pero pues simple y sencillamente el doctor Mireles luego, por exceso de autoridad, violaciones, estuvo sujeto a proceso. ¿Por qué? Por esto que comento, de que armar, facultar, empoderar, sin la debida formación, concientización, y esto implica una responsabilidad. Lo entienden las Fuerzas Armadas, lo entienden los cuerpos policíacos, y bueno, tendría que haber todo un proceso en tratándose de grupos de autodefensa, que me parece que ya no hay, afortunadamente, o facultar a las comunidades indígenas también a esquemas de pues autodefensa y de autojusticia por la posible violación de los derechos humanos, si no va acompañado de una concientización de estos y de la responsabilidad humana y legal que implica. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Hernández. Sí, yo coincido con la senadora Munguía. A mí me tocó realizar la reforma integral a la Constitución de Guerrero. Todavía era diputado, Astudillo, ahora gobernador en funciones. Y verdaderamente para mí fue por demás aleccionador saber que existían las policías comunitarias, que la Constitución de Guerrero, desde antes que yo realizara el trabajo, ya las preveía. Y es lo que dice la senadora, es sumamente riesgoso porque ellos portan armas. O sea, ellos están habilitados para realizar la seguridad pública dentro de sus comunidades. Pensando en Guerrero, pues obviamente es muy diversa la población étnica, los pueblos originarios, particularmente los de la sierra. Consecuentemente, fue no solo los de la sierra, sino también habían especies de cuerpos pseudopoliciales, podría yo decirlo, no porque fueran ilegales, sino porque sus mismas cosmovisiones así lo determinaban, de los pueblos afro-mexicanos. Consecuentemente, sí, es sumamente complejo. Y lo que dice la senadora a mí me trajo a la memoria estos paradigmáticos escritos de Rodolfo Stavenhagen, cuando hablaba del derecho paralelo, ¿no? Del derecho consuetudinario, y que propiamente quienes, entre comillas, porque yo soy hija de oaxaqueños y consecuentemente pues mi fenotipia no lo desconoce, ¿verdad? Quienes propiamente crecen en una cosmovisión verdaderamente originaria, porque todavía hay pueblos que incluso hay población monolingüe en nuestro territorio, pues obviamente se rigen bajo usos y costumbres, que son obviamente los estándares normativos de aquellos que decimos que somos occidentales, ¿no? Y que eventualmente, como este ejemplo que aludía la señora senadora, de incluso atentar o avasallar, afectar derechos humanos, como el de libertad en relación con la decisión del matrimonio, por ejemplo, que aún no hemos entendido que en ciertas épocas de evolución, voy a hablar del caso oaxaqueño, era una forma de poder aliviar la economía de las familias, porque obviamente iba de por medio la dote. ¿Qué me das? Una vaca, unos guajolotes, ¿no? A cambio de la hija, que por lo regular era menor de edad. Consecuentemente, sí, es muy complejo y la realidad mexicana, como lo dijo el diputado Gutiérrez, como lo dijo el doctor Mancilla, todos aquí hemos reconocido, que son realidades tan complejas que obviamente sería punto menos que imposible. Y entonces incurriríamos en una retórica el decir que esto en 6 meses o en un año se puede solucionar. Es sumamente complejo. Y finalmente coincido. La reforma del año 2002 al artículo 2º constitucional permitió visibilizar
a una parte de esta población que aún sigue siendo vulnerable por varias de las circunstancias que vive, que son nuestras comunidades originarias. Pero de esas comunidades originarias, recientemente empezamos a hablar de los afromexicanos, que obviamente es un gran pendiente histórico, socioeconómico, que todos los mexicanos tenemos con estas poblaciones, porque verdaderamente a mí Guerrero fue algo por demás, repito, ejemplificativo y aleccionador, porque si decimos que nuestros indígenas están en una situación de pobreza, los afromexicanos viven en una situación verdaderamente paupérrima. Entonces, es difícil entender todas nuestras realidades, las realidades de la frontera también con usos y costumbres, los fenómenos de desplazamiento que obviamente agravan incluso el desplazamiento o las migraciones forzadas, que agravan los estándares obviamente de inseguridad y los índices de delincuencia, que complejizan aún más la situación de ataque, obviamente, a esta delincuencia o a las delincuencias por parte de cuerpos de seguridad que eventualmente no están lo suficientemente habilitados. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguno de los ponentes tenga algo que adicionar a esta última pregunta o algún comentario o última reflexión. ¿No? Pues bueno, entonces con eso empezaríamos a dar por terminado esta serie de 6 mesas de discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México, que es un tema que se ha abordado desde muchas diferentes ópticas. Particularmente estamos muy agradecidos, bueno, con todos y cada uno de los ponentes en todas las mesas, pero con esta mesa que ha sido verdaderamente espectacular, y les agradecemos mucho esta discusión tan plural y tan enriquecedora para lograr los objetivos que creo que todos aquí buscamos. Agradecer muchísimo a la Escuela Libre de Derecho también por permitir hacer e intentar hacer este tipo de ejercicios y seguir, no parar la discusión la discusión pública con todo y pandemia, ¿no? que es mucho más difícil tanto para los organizadores, para la escuela y para los ponentes organizar este tipo de actividades, pero muy enriquecedoras, sin duda. Cedo la palabra a mis compañeros con los que hemos estado coordinando este seminario, no sin antes agradecerles mucho. Cedo la palabra a José Barra. Muchas gracias, Erika, y bueno, al igual que reiterar lo del agradecimiento que menciona Erika, principalmente, o bueno, en primer lugar, a la mesa de hoy, senadora, diputado, doctora Hernández, doctor Mancilla, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Y bueno, la Escuela Libre de Derecho por el espacio de abrir la discusión sobre este tema tan importante, tan vigente, a Erika, a Arturo, por la coordinación de este conversatorio, y a todos y cada uno de los ponentes que nos estuvieron acompañando durante las 6 mesas. Hubo académicos, historiadores, juristas, políticos. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos estuvieron siguiendo. No se agota este conversatorio con la transmisión en vivo. La idea es que posteriormente en el canal de la Escuela Libre de Derecho lo van a poder encontrar en el canal de YouTube. Y bueno, pues la verdad es que el objetivo, a mi parecer, se cumplió, que era justamente esta pluralidad de aproximaciones al tema. Tenemos desde una postura en la cual pareciera que hay una tendencia, o propone que hay una tendencia por legitimar el fracaso de una estrategia que pareciera estarle entregando a los elementos castrenses cada vez más participación y facultades en cuestiones civiles, hasta la postura que propone que se debe de iniciar la discusión reconociendo que pues hay un abismo entre la discusión constitucional, jurídica, política y la realidad mexicana. Y justamente el objetivo de este conversatorio es pues reconocer que la solución a la militarización pues no es un rompecabezas en el que embonen las piezas perfectamente, y que justamente se tienen que abordar distintas aproximaciones para poder lograr coordinar y tener este acercamiento de la discusión académica, jurídica, política y la realidad mexicana. Creo que eso se logra y eso es muy rescatable. Muchísimas gracias a todos y les doy la palabra al maestro Arturo Ramos. Muchas gracias, Pepe.
agradecer a la senadora, al diputado, la doctora y el doctor. De verdad, ha sido una mesa que ha cerrado con broche de oro este esfuerzo, que consideramos una enorme responsabilidad de las universidades, que tienen que estar en los temas. La Escuela Libre de Derecho no puede escapar de la responsabilidad social que tiene y de cómo llevar desde su trinchera, desde la generación de discusiones, de espacios, este tipo de cuestiones. Agradecer, por ejemplo, por supuesto, a Erika, a Pepe, su iniciativa, su gran labor, y desde luego señalar que esto es también un proyecto de la Rectoría, que tiene un fuerte compromiso para pues revitalizar la escuela, hacerla un centro de discusión. En este proyecto hemos querido pues invitar, por supuesto, a nuestros egresados destacados que están en el tema, en todas las trincheras, desde el litigio constitucional, en el legislativo, como es clara esta mesa, pero también desde la academia, y no solo tampoco cerrarnos una discusión de nuestros egresados o egresadas y profesores y profesoras, sino también de otras instituciones. Han estado aquí prácticamente la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE, Flaxo, la Ibero, muchos de ellos con estudios de posgrado, el TEC de Monterrey, y en ese sentido hemos querido un poco aportar a esta discusión que, repito, es de una enorme responsabilidad, y desde el Centro de Investigación e Informática Jurídica trataremos de generar este tipo de discusión. No se queda aquí. De igual manera tenemos muchos otros proyectos de cómo la misma página se vuelva un repositorio de este tipo de información, y que, como bien dicen, no se quede la discusión aquí, sino que esta continúe. Pues sin más que agregar, agradecerles en nombre del rector Ricardo Antonio Silva Díaz y de toda la Escuela Libre de Derecho, pues su presencia, y que estos materiales pues se van a volver a ser encontrables, se quedan permanentes en Facebook, y van a encontrar también una versión un poco editada, en el sentido no que quitemos cosas, por supuesto, pero un poco más arreglada, más visual, que sea más atractiva a quien la guste verla, y que seguimos en esa trinchera, y esperamos vernos en la siguiente seminario o conversatorio, que esperemos sean muchos más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.